Bendecido martes. Estamos estudiando la lección número 10 que se titula Lecciones del pasado. Y para este día, martes 5 de marzo, nos corresponde estudiar la lección Recordar la historia para arrepentirse. Los invito a inclinar su rostro para orar. Padre bendito, te damos gracias porque en tu santa palabra encontramos todos esos eventos históricos que sucedieron con el pueblo de Israel, que tú los has dejado como ejemplo, Señor, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Gracias, porque en tu infinita misericordia tú has pensado en todo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender y a no cometer tanto pecado para no ofenderte a ti ni a nuestro prójimo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, y nos refiere la lectura al Salmo 106. Cuando buscamos en la Biblia el Salmo 106, se titula La rebeldía de Israel. Y la cartilla comienza con una pregunta. ¿Qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en el Salmo 106? Vamos a ir leyendo el Salmo y vamos a ir viendo todos esos eventos que el pueblo de Israel recuerda que sucedieron en su travesía desde que fueron llamados como pueblo de Dios. Fíjense que el Salmo comienza llamando a alabar al Señor. Dice el versículo 1, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El versículo 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Y luego, el versículo 7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar Rojo. Es el primer acontecimiento que nos menciona el Salmo 106, cuando ellos llegaron al mar Rojo y protestaron contra Moisés porque decían que para qué habían salido de Egipto a morir en el mar ahogados. Y el Señor manifiesta su poder secando y abriendo el mar Rojo para que ellos puedan pasar. Dice el versículo 8, pero él, refiriéndose a Jehová, los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, reprendió el mar Rojo y lo secó. Versículo 10, lo salvó de manos de sus enemigos. Versículo 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Qué tremendo, después de ver esos milagros, rápido se olvidaron de sus obras. Muchas veces nos sucede así a nosotros. El Señor hace milagros en nuestra vida, milagros de sanación, milagros económicos, milagros espirituales, milagros familiares. Y cuando hemos recibido el favor, al poco tiempo nos olvidamos de las maravillas del Señor. Dice el versículo 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Esta historia la encontramos en Números, donde dice que estos personajes, Coré, Datán y Abirán, se rebelaron contra los líderes que se habían puesto por parte de Dios en el pueblo de Israel. Y cómo el Señor se manifiesta tragándoselos, porque Moisés le dijo, vean que no es de mi mano, porque si ellos mueren de una muerte que no es natural, es porque el Señor lo ha hecho. Y la tierra se abre y se los traga, y a todo el grupo que los apoyaba terminaron quemados. Así lo dice el versículo 18. Y se encendió fuego contra su grupo, la llama quemó a los impíos. Versículo 19. Otra historia triste. Hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, la gloria de Jehová, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Luego
Nos vamos al versículo 28, dice, se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los dioses muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Anteriormente, Moisés también había intercedido por ellos. Y aquí vemos la importancia de la intercesión para que el Señor manifieste su misericordia. Ahora sabemos que tenemos al mejor intercesor, que es Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros para que el Señor tenga misericordia de todo aquel pecador que se arrepiente de corazón de sus pecados. Versículo 32. También lo irritaron en las aguas de Meriba. Ya lo hemos estudiado anteriormente, cuando el pueblo tiene sed siempre en su peregrinar en Egipto y no tienen agua y van y le exigen a Moisés y le vuelven a decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Tenemos sed. Y el Señor, siempre oyendo las súplicas, les da agua a través de la roca. Versículo 34. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo. Al contrario, se mezclaron con las naciones. Aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Qué tremendo esto. El Señor les da órdenes, les da indicaciones de lo que tienen que hacer y ellos no obedecen, sino que lo que hacen es mezclarse e incluso hacer apostasía y adorar ídolos que no tienen que hacer. Versículo 37. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Qué tremendo todo lo que habían hecho. Por tanto, se encendió contra su pueblo el furor de Jehová y abominó su heredad y los entregó en poder a las naciones. Fueron humillados por su maldad y por eso es que el Señor permite que ellos sean vencidos y luego llevados esclavizados a Babilonia. Pero a pesar de todo lo que habían hecho, dice el versículo 44, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. A pesar de los pecados, a pesar de todas estas rebeliones, el Señor siempre fiel a su pacto, fiel a su misericordia, estaba pendiente de su pueblo, estaba pendiente a sus peticiones para poder ayudarlos. Se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Y termina en el versículo 48, el Salmo 106, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén, aleluya. Qué importante es que nosotros conozcamos la historia de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestros países, para ver los errores cometidos y no volverlos a cometer. Sin embargo, aún conociéndolos, podemos caer en ese error. Y por eso el Señor ha dejado todos estos ejemplos. Miren, los padres no conocían que iba a suceder todo esto. Fueron rebeldes, cometieron pecado, pero el Señor tuvo misericordia de ellos. Y nosotros tenemos la ventaja de conocer ya todas estas historias y conocer las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Por eso es que tenemos que estudiarla para no volver a cometer los mismos errores. Ahora bien, a pesar de que el Salmo 106 habla de muchas cosas que sucedieron y que hubo castigos y consecuencias del pecado, lo bueno es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece sobre los pecados del pueblo. El papel clave de Moisés y de Fines en alejar la ira de Dios señala la importancia de la intercesión de Cristo en favor de los creyentes. Solo la experiencia personal de la gracia de Dios puede transformar una historia pasada en nuestra historia. Oremos al Señor para que nuestra historia sea transformada en los caminos del Señor. Bendecido martes.